Hola a todas y a todos, mi nombre es Eva García y formo parte del equipo del proyecto EREA Plus, impulsado por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende y financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bienvenidos a una nueva píldora formativa de EREA Plus, diseñada para ofrecer recursos, consejos y herramientas esenciales a iniciativas, pymes y personas del medio rural aragonés. Durante la sesión de hoy exploraremos la herramienta de Microsoft Excel para un uso básico en vuestros proyectos y negocios. Comenzamos. En la píldora de hoy veremos qué es Excel, cuál es su utilidad para emprendedores, pymes y autónomos, comentaremos algunas funciones básicas y os enseñaré unas poquitas funciones avanzadas que considero bastante útiles en el día a día. Excel es una herramienta de software desarrollada por Microsoft, como todos sabéis, que se utiliza principalmente para realizar cálculos, análisis y visualización de datos. Sirve para una amplia variedad de tareas. Algunas son el cálculo y análisis de datos, ya que permite realizar una amplia gama de cálculos matemáticos, financieros y estadísticos. Se pueden utilizar fórmulas y funciones integradas para realizar operaciones como sumas, promedios, desviaciones estándar, entre otros. También sirve para la organización de datos, ya que proporciona hojas de cálculo que permiten organizar grandes cantidades de datos de manera estructurada y fácil de entender. Se pueden utilizar filas y columnas para organizar los datos y utilizar formatos personalizados para resaltar la información importante. También sirve para la creación de gráficos. Excel permite crear una variedad de gráficos, como gráficos de barras, gráficos circulares y gráficos de líneas, para visualizar los datos de manera más clara y comprensible. Esto facilita la interpretación de los datos y, sobre todo, la comunicación de resultados. También sirve para el análisis de tendencias. Con Excel se pueden realizar análisis de tendencias y pronósticos utilizando herramientas como el análisis de regresión y la creación de series temporales. Esto permite identificar patrones y predecir futuros resultados basados en datos históricos. Y por último, la automatización de tareas. Excel también permite automatizar tareas repetitivas mediante el uso de macros y scripts. Esto permite ahorrar tiempo y reducir errores al realizar tareas como la actualización de datos o la generación de informes. Aquí formarían parte ya funcionalidades bastante avanzadas de Excel. Como veis, Excel es una herramienta versátil de manejo relativamente sencillo que os puede ayudar a llevar el control de diversas áreas de vuestro negocio y con distintos propósitos. Algunas utilidades importantes para emprendedores, pymes y autónomos son las siguientes. Por un lado, os puede ayudar en la gestión financiera, ayudando a llevar un registro de ingresos y gastos, realizar presupuestos, calcular márgenes de ganancia, generar estados financieros y realizar análisis de rentabilidad. También os puede ayudar en el seguimiento de inventario, ya que puede utilizarse para gestionar el inventario, realizar un seguimiento de los productos en stock, controlar las entradas y salidas de inventario y generar informes para optimizar la gestión de existencias y evitar excedentes o faltantes. También es muy útil para la gestión de clientes y ventas. Excel puede ser utilizado para mantener una base de datos de clientes, realizar un seguimiento de las ventas, analizar el rendimiento de ventas por cliente o producto y generar informes de ventas para identificar tendencias y oportunidades de negocio. También es muy útil en la planificación y seguimiento de proyectos. En este sentido, puede ser utilizado para planificar proyectos, asignar recursos, establecer hitos y fechas límite, realizar un seguimiento del progreso del proyecto y generar informes de seguimiento para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones informadas. Y por último, también tiene utilidad en la gestión de los recursos humanos, ya que puede ser utilizado para gestionar la nómina, realizar un seguimiento de las horas trabajadas, calcular la compensación y los beneficios, generar informes de recursos humanos para gestionar eficazmente el personal de negocio, entre otras cosas que se os puedan ocurrir. En definitiva, Excel es una herramienta flexible y es una herramienta poderosa
para gestionar diversos aspectos de un negocio de manera eficiente y efectiva, ayudándoos a tomar decisiones informadas y a alcanzar vuestros objetivos comerciales. A continuación, vamos a pasar a una hoja Excel donde tengo unos ejemplos para enseñaros algunas funciones básicas que es imprescindible conocer cuando se desea utilizar Excel e incorporarlo en el día a día de la gestión de vuestros proyectos. Bien, pues tenemos aquí unos datos para empezar a trabajar. Son unos datos ficticios. He puesto aquí los gastos en los que se ha incurrido en el proyecto en los meses de enero a marzo. También las ventas de los 3 productos que tenemos en el catálogo. Y bueno, luego calcularemos el margen. Entonces, para empezar, una de las funciones básicas es la de sumar. Tenemos 2 maneras de sumar en Excel. Podemos sumar a mano, incorporando el símbolo de suma, de más, y seleccionando a mano cada una de las celdas que queremos sumar. En este caso serían estas 4. Si tenemos 4 no es un problema, pero si tuviéramos una fila muy larga de datos nos llevaría demasiado tiempo. Y Excel ofrece una función más rápida, que es la función sumar, que podemos introducir metiendo el símbolo de igual, escribimos suma, abrimos el paréntesis y seleccionamos todos los datos que queramos sumar. Cerramos paréntesis, le damos a intro y nos aparece la suma. Esta fórmula queremos repetirla en las 2 columnas que tenemos a continuación. Si os dais cuenta, la celda que está señalada, que está donde tenemos el cursor puesto, tiene un cuadradito en el extremo inferior derecho. Si ubicamos el ratón encima, aparece un símbolo más y apretando el ratón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, podemos arrastrar y estaríamos copiando la suma, ¿vale? Es una forma muy útil de ir copiando fórmulas o de copiar contenido de una celda a otra sin tener que copiar y pegar cada una de las veces. En este caso, como también queremos sumar las ventas totales para cada uno de los meses, haríamos lo mismo. Podemos copiar la fórmula y pegarla en esta celda, pero si veis aquí tenemos 4 datos y aquí tenemos 3. Por lo tanto, algo vamos a tener que modificar aquí. Hay una función muy útil que yo utilizo a diario, que es un básico para mí. Si estáis encima de una celda que tiene una fórmula, normalmente tendemos a buscar C13, es C13 que está aquí. Bueno, si nos ponemos encima de la fórmula que tiene datos, o que tiene, perdón, de la celda que tiene fórmulas o que tiene datos, y apretamos a F2, nos muestra el origen de los datos que está cogiendo la fórmula. Entonces estamos viendo que estamos sumando el nombre de enero. No pasa nada porque enero no es un número y por lo tanto no está alterando la suma. Pero si fuera un número y no lo queremos tener en cuenta, nos estaría desvirtuando o dando un dato erróneo. De nuevo, pinchando aquí en las esquinitas que tienen el cuadradito, podemos modificar el rango de datos que está cogiendo la fórmula. Le damos a intro y tenemos la suma resuelta. Y de nuevo nos vamos al cuadradito de aquí abajo, arrastramos la fórmula y tenemos todos los datos. La resta es similar. Como queremos calcular el margen que tenemos este mes, no he querido utilizar el término beneficio porque incorporaría muchos más factores. Queremos simplemente conocer el margen con el que hemos cerrado este mes. Introduciríamos el símbolo de igual, vamos a las ventas y restamos con un menos los gastos. Le damos a intro y tenemos el dato. Y de nuevo arrastramos. Otra función que puede ser interesante y útil en nuestro día a día es el cálculo del promedio. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuánto nos gastamos de media en la compra de material en estos 3 meses, pondríamos el símbolo de igual, escribiríamos promedio
abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos sobre los que queremos calcular el promedio. Podemos, como hemos comentado antes, arrastrar y hacer extensible este cálculo al resto de líneas. Otra de las funciones que me gustaría compartir con vosotros de Excel es la de deshacer y rehacer, ¿vale? En los últimos movimientos. La última cosa que hemos hecho es escribir aquí la función de promedio y ahora, por ejemplo, si quisiéramos deshacerla, le damos a Control Z y habéis visto que el arrastre de la función, que es el último movimiento que hemos hecho, ha desaparecido. Si quisiéramos que volviera a aparecer, le podemos dar a Control I. Esto también, como sabéis, se puede realizar desde las flechas de aquí arriba y además tiene un desplegable con los últimos movimientos realizados, ¿vale? Tanto hacia adelante como hacia atrás. Pero es siempre más ágil, más rápido y más conveniente utilizar los atajos del teclado. Entonces os recuerdo que para deshacer presionaríamos con el meñique de la mano izquierda el botón Control y la Z con el dedo índice de la mano izquierda. Y para rehacer haríamos lo mismo, pero con la letra Y, ¿vale? Control Z para deshacer y Control Y para rehacer. Otra función que me gustaría enseñaros es la de pegado especial. A veces necesitamos un dato, que es el resultado de una fórmula, y queremos integrarlo en otra tabla o en otro cuadro para seguir procesando la información. En estos casos no nos sirve con copiar la cifra y pegarla en otra ubicación, porque lo que estaríamos haciendo es copiar la fórmula. Como veis, aquí estamos haciendo referencia a unas celdas con datos que son los que se utilizan en la fórmula y aquí nos copia exactamente la misma estructura. Para estos casos existe una función muy útil que es la de pegado especial. Copiamos nuestra información y os cuento desde dónde podemos acceder a estas funciones, o a estas funcionalidades, mejor dicho. La primera opción dentro del menú de opciones de inicio es la de pegar. Si pinchamos en la flechita, se nos despliega todo el abanico de opciones y un menú con esas mismas opciones expresadas en texto. De la misma manera, si pinchamos en el botón derecho del ratón, nos aparecen los iconos y el menú con las opciones en texto. En estas opciones hay tres que son las más utilizadas. La de copiar fórmulas, estaríamos copiando únicamente la fórmula, la de copiar valores y la de copiar formatos. La que nos ocupa en estos momentos es la de copiar valores. Pincharíamos en la opción, aceptamos y como veis hemos copiado valores, hemos copiado formato, pero no hemos copiado fórmula. ¿De acuerdo? Esto también funciona para un bloque de datos. Podemos seleccionar un rango de información, le damos al botón derecho, pegado especial y valores. Otra opción más rápida es a través de los iconos que comentábamos, ¿vale? El icono que corresponde a los valores es el de 1, 2, 3, el que tiene los numeritos. Podríamos pinchar directamente aquí y se nos copiarían los valores, como veis. Bien, la función que os quiero enseñar a continuación la vamos a practicar desde una segunda pestaña que he creado con una base de datos ficticia de clientes. Como veis, tenemos una columna para el nombre, para los apellidos, para el email, para el número de teléfono, la provincia y el gasto que han hecho en nuestro negocio. Partimos de una tabla de datos, que en este caso es pequeñita, pero podría ser mucho más larga, con una cabecera donde tenemos el nombre de cada una de las columnas. El filtro es una funcionalidad muy útil, casi diría yo que imprescindible, cuando manejamos mucha información y necesitamos consultarla sin perder excesivo tiempo. Tenemos dos maneras de activar esta función. Podemos seleccionar el rango de datos y activar la función de filtrado, o si tuviéramos una tabla muchísimo más grande, lo que podemos hacer es directamente pinchar
en la cabecera, en la primera fila, y activar los filtros. En este caso me selecciona también esta última columna porque antes había unos datos y los he eliminado, pero lo normal sería que no aparecieran. Esta funcionalidad de filtro lo que nos permite es filtrar de una manera rápida por el criterio que nosotros consideremos. Por ejemplo, vamos a filtrar por provincia. Quiero que me aparezcan los datos, los clientes de la provincia de Barcelona, o quiero que me ordene el gasto de menor a mayor. Y aquí tendríamos estas dos opciones principales, ¿vale? Otra de las opciones es, por ejemplo, si yo me marco los clientes que han hecho un gasto por debajo de 100 euros, los puedo tener marcados en amarillo y luego resulta que yo he necesitado ordenar la tabla por orden alfabético por el nombre y ahora las celdas coloreadas las tengo dispersas a lo largo de la tabla. Pues yo podría en cualquiera de las columnas, vamos a la de gasto, por ejemplo, filtrar por color. Me da la opción de filtrar por el color amarillo, que es el que yo he puesto, o sin relleno. Y aquí tendríamos también la información. Hemos visto cómo podemos filtrar, pero también podemos borrar el filtro. No hace falta, en este caso es sencillo porque sería desmarcar la opción de color, pero si hemos filtrado, por ejemplo, para los nombres o las provincias, pues para Barcelona, Madrid, Sevilla y Zaragoza, para desfiltrar tendríamos que desmarcarlos, buscarlos y luego desmarcarlos y volver a tener la tabla original. Bueno, tenemos la opción de borrar filtro para que de una manera mucho más rápida nos devuelva la base de datos con todos nuestros datos. Alguna funcionalidad más que puede ser interesante es la de añadir o insertar columnas o filas. Yo ahora tengo nombre, apellidos, email, teléfono, provincia, gasto, pero resulta que a lo mejor necesito incorporar el dato de la población, no solo el de la provincia. Para ello, lo que me interesa a lo mejor no es ubicar esa columna después del gasto, sino antes de la provincia. Pues tendría que seleccionar la columna antes de la cual quiero incorporar la nueva. La seleccionamos pinchando en el número, en la letra, en este caso, de la columna, botón derecho del ratón e insertamos. Si lo que queremos es insertar una fila, seleccionamos la fila completa, pinchando en el numerito, botón derecho del ratón y se inserta por encima. Y además nos da la opción de copiar los formatos. Podemos copiar el formato de arriba, copiar el formato de abajo o borrar formato. En este caso lo queremos borrar porque, bueno, pues vamos a meter una información que ya veremos si luego necesitamos colorear o no. ¿De acuerdo? De la misma manera podemos eliminar columnas. Eliminamos esta porque hemos pensado que no la necesitamos y eliminamos esta fila también. Otra información o fórmula o funcionalidad interesante que os quiero compartir es la de fijar filas o columnas en una celda. Yo aquí tengo, vamos a ponernos aquí, yo aquí tengo una fórmula con dos elementos. Es una resta con dos elementos. Imaginaros que yo lo que quiero es, aunque no tiene mucho sentido, vamos a imaginarnos que yo lo que quiero es calcular la diferencia, el margen de todos los meses, pero con respecto a las ventas de enero, no de cada mes, ¿vale? Yo aquí calculo el margen entre las ventas de enero con los gastos de enero, pero aquí yo lo que quiero es saber el margen entre las ventas de enero y los gastos de febrero. Puedo copiar directamente la fórmula y mover, pues como os he comentado antes, si pinchamos en F2 vemos a qué celdas hace referencia esta fórmula y podemos cambiar esta celda o este dato fácilmente arrastrando con el ratón. Ponemos el ratón, pinchamos y arrastramos esta celda y ya tendría este dato. Pero si yo quiero que esta fórmula se me replique a lo largo de los meses, sería muy costoso
tener que hacerlo cada vez, en cada mes, ¿vale? Ahora tendría que copiar y llevármelo a enero. La solución a esto sería fijar. Si yo pongo el símbolo del dólar delante de la letra de la columna y de la letra y del número de la fila, lo que estoy haciendo es decirle a Excel que me mantenga fija en todo momento esta celda, pero que si yo copio la fórmula, lo que sí me tiene que arrastrar proporcionalmente, vamos a decir, es el otro elemento de la operación. Si yo le doy al intro, veis que el resultado es el mismo, pero si yo ahora arrastro, copio esta fórmula, me mantiene el dato fijado que le he pedido a Excel. ¿Veis? Si yo arrastrara, me mantendría en todo momento esa celda fijada y me llevaría el otro elemento de la operación a la altura correspondiente de la celda donde yo estoy operando. Vamos ahora con algunas funciones avanzadas, un poquito más complicadas, que una vez que conozcáis y utilicéis de manera repetitiva, se convertirán en funciones básicas y esenciales en vuestras tareas diarias. Bien, la primera de estas funciones es la de crear gráficos a partir de una tabla de datos. Sabéis que la opción de los gráficos está en el menú de insertar, y aquí tenemos una serie de gráficos organizados por categoría, y luego además Excel, en función del tipo de dato o el tipo de tabla que tenemos en el archivo, nos recomienda, bueno, pues una tipología u otra. Bien, pues para preparar nuestro gráfico, lo primero que tenemos que hacer es preparar la tabla de datos de origen. Realmente aquí lo que nos interesaría sería mostrar en el gráfico el total de gastos y el total de ventas. Así que nos vamos a hacer una tablita nueva, copiamos los meses, total gasto, total ventas y podemos vincular la información. Ponemos un igual y le decimos que nos coja el dato total de enero. Copiamos la fórmula, como os he enseñado al principio, arrastrando, y como veis, estamos cogiendo el dato de enero, el dato de febrero y el dato de marzo. Y lo mismo en el caso de las ventas. Arrastramos y lo tenemos. Seleccionamos nuestro cuadro y insertamos el tipo de gráfico. Yo sugiero el de líneas en este caso. Y como veis, ya nos muestra el gráfico con su eje del total económico, con su eje con los meses, su leyenda y los datos en formato de línea, ¿vale? El título del gráfico, bueno, hay diferentes elementos que se pueden editar en el gráfico. El título de gráfico no es más que pinchar sobre el elemento, botón derecho del ratón y pinchar en el formato. Lo mismo en el caso de los ejes, de ambos ejes, dar formato y dar formato a la leyenda. Podéis investigar las distintas opciones que Excel os ofrece. Para editar el título de gráfico, con pinchar 2 veces en el título sería suficiente y podríamos llamarlo Evolución de gastos y ventas 2024, por ejemplo. Al vincular el gráfico con la tabla, en el momento en el que se cambie un dato, el gráfico va a cambiar también. Si aquí, por ejemplo, también al vincular el origen de los datos a las tablas que nosotros manejamos en el día a día, también evitamos tener que estar actualizando la información de manera manual. Si aquí nos hemos equivocado y en lugar de 60 son 65, hacemos el cambio y al darle al intro vemos que ha cambiado el dato de enero y es una modificación muy sutil, pero también se ha modificado en el gráfico. Otra posibilidad de cara a trabajar con gráficos, que a mí me gusta mucho, es la de integrar los gráficos dentro de la tabla, ¿vale? Esto se hace desde el menú de insertar líneas. Nos pondríamos en la columna donde queremos insertar,
pinchamos en línea y seleccionamos el rango de datos, sin pinchar en el título del dato. Si le damos a aceptar, veis que aparece aquí una pequeña gráfica muy sutil, muy discreta, con la evolución de estos datos. Podemos arrastrar y vemos, replicamos la función en todas nuestras líneas y podemos hacer lo mismo, copiar y pegar o dándole a insertar de nuevo la línea en esta celda para ver la evolución a nivel de producto, de venta de producto. Los gráficos son una funcionalidad súper útil en Excel porque nos permite de un vistazo hacer interpretaciones. En este caso, por ejemplo, lo que podemos ir viendo es que, bueno, pues que tenemos un producto o un gasto, perdón, que estamos en la tabla de los gastos al que tenemos que prestar atención, que es el de compra de material, porque, bueno, pues está aumentando. Este gasto es precisamente el que nos está haciendo aumentar el gasto total. Y a nivel de ventas, pues vemos que hay un producto que está incrementando sensiblemente sus ventas y otro que las está descendiendo, se están viendo disminuidas de manera importante. Os quiero enseñar una función muy interesante que es la función del condicional. La función de condicional sirve para decirle a Excel que realice una acción u operación si se cumple una condición u otra si esta condición no se cumple. En este caso, imaginaros que queremos identificar de una manera rápida los clientes que se han gastado más de 100 euros. Le diríamos a Excel, empezaríamos escribiendo sí, la función sí, abrimos paréntesis, y nuestra prueba lógica, que es como llama Excel a la condición, es que esta celda, la celda del gasto, sea mayor, le damos al símbolo de mayor, a 100. Ponemos punto y coma, que es la manera que tiene Excel de separar los diferentes argumentos de la fórmula, y aquí le indicamos primero qué es lo que queremos que haga si se cumple la condición de que la celda es mayor que 100. Y le vamos a decir que ponga un OK. Para que Excel escriba letras, las tenemos que indicar, o palabras, tenemos que indicarlo entre comillas. Entonces ponemos comilla, ponemos OK y cerramos comilla. Y lo que queremos que haga, si no se cumple la condición de que la celda es mayor que 100, pues es que nos ponga la palabra, pues vamos a decir, fidelizar, para que así sepamos sobre qué clientes tenemos que poner en marcha acciones de fidelización, por ejemplo. Y cerramos paréntesis, le damos a intro y como veis que en esta celda sí se cumple que es mayor que 100, pues nos pone OK. Arrastramos a lo largo de todo nuestro contenido y aquí tenemos la fórmula completada por Excel. Y efectivamente nos dice que tenemos que fidelizar a estos clientes que se han gastado por debajo de 100, a estos otros, a este y a este. Esta fórmula, desde mi punto de vista, es muy sencilla y además es muy importante y es la base para poder construir otras un poco más complejas. Y hasta aquí la píldora de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Quiero recordaros que podréis acceder a otros contenidos, recursos y sesiones en directo del programa en la página erea.aragonemprende.com. Hasta pronto.